Hola, en este vídeo te voy a explicar el principio de Le Chatelier y vamos a hacerlo resolviendo con detalle un ejemplo que ha sido puesto en la prueba EBAU de acceso a la universidad en España. Pues lo primero que tenemos que saber es que el principio de Le Chatelier se aplica a los sistemas que están en equilibrio químico, reacciones como la que tienes aquí, que deben ser reversibles. Y lo que nos dice es que si se realiza un cambio en cualquiera de las variables que afectan al equilibrio químico, que puede ser un cambio en alguna de las concentraciones, en el volumen, en la presión o en la temperatura, que si cambias ese sistema que ya está en equilibrio, el sistema va a reaccionar desplazándose en el sentido que contrarreste o minimice la perturbación que se haya hecho. Es decir, que el sistema va a intentar quedar como estaba antes, contrarrestando o, como te decía, minimizando la modificación que se haya hecho para permanecer lo más estable y lo más parecido al equilibrio que tenía inicialmente. Pues vamos a resolver el ejemplo. Nos dice un sistema que inicialmente está en equilibrio, importante porque esta es la condición que tenemos que tener para poder aplicar el principio de Le Chatelier. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan hacia dónde se va a desplazar la reacción que tenemos aquí escrita, si hacemos diversas modificaciones. Entonces, una cuestión muy importante, nos dan la reacción, nos dicen que es agua en estado de gas más carbono en estado sólido y que va a dar CO más hidrógeno y nos dicen que delta de H es mayor que cero, es decir, que la reacción es endotérmica, es una reacción que absorbe calor. Y un detalle más sobre el enunciado para que no nos dé lugar a errores. Fíjate que nos dicen carbono en estado sólido. Recuerda que los sólidos ni los incluimos en la expresión de las constantes y tampoco los tendremos en cuenta al considerar la variación en el número de moles de gas. Ese carbono en estado sólido tendremos que tenerlo en cuenta. Pues bien, lo primero que nos preguntan, ¿hacia dónde se desplaza el sistema si añadimos una cierta cantidad de CO? Si añadimos CO que está en el segundo miembro, lo que vamos a tener es un exceso de este producto en la reacción y por lo tanto el sistema va a reaccionar consumiéndolo para que no haya un exceso del producto. Si reacciona consumiéndolo, en el apartado A el sistema va a reaccionar desplazándose hacia la izquierda, hacia el primer miembro, consumiendo el exceso de CO, consumirá también hidrógeno, lógicamente, para formar más agua y más carbono en estado sólido. Si añado de una sustancia, el sistema reacciona consumiéndola. Segunda pregunta, ¿hacia dónde se desplazará si retiramos hidrógeno? Pues bueno, es justo el caso contrario al anterior. Si retiro hidrógeno, voy a tener menos hidrógeno de lo que correspondería para el sistema en el equilibrio. Por lo tanto, el sistema se desplazará hacia el segundo miembro para formar más hidrógeno y que la situación del sistema se parezca más a la que tenía en principio. Por lo tanto, si retiro hidrógeno, el sistema se desplaza hacia la derecha, hacia el segundo miembro, para formar más y que en el equilibrio no haya esa falta de hidrógeno respecto a lo que le correspondería tener. Y, en definitiva, atenuar la perturbación producida, tal como nos dice el principio de Le Chatelier. En el tercer caso dice qué pasa si aumenta el volumen del recipiente. Si el volumen del recipiente aumenta, esto equivale, es lo mismo a decir que disminuyese la presión, porque si aumentase el volumen, lógicamente, con la misma cantidad de gas, la presión disminuye. Y si la presión disminuye, el sistema se va a desplazar hacia donde haya mayor número de moles de gas. ¿Para qué? Para que la presión aumente. Si disminuyes la presión, el sistema va a intentar producir más moles de gas para que la presión aumente. Y aquí es donde tenemos que contar los moles de gas que parece que hay en cada uno de los miembros de la reacción. Tal como vemos en el segundo miembro hay CO, hidrógeno, 2 moles de gas. En el primer miembro nos dicen que gas solamente hay 1, porque lo que contamos son los números que están puestos en el ajuste de la reacción. Entonces, ¿dónde hay más moles de gas? En el segundo miembro. Entonces, si aumenta el volumen, provoca que disminuya la presión y el sistema va a provocar que aumente, desplazándose hacia donde haya mayor número de moles de gas, es decir, en este caso, hacia el segundo miembro de la reacción, para formar más CO y más hidrógeno. Último caso, nos dicen qué ocurrirá si aumenta la temperatura.
cuando la variación en las condiciones del sistema se refiere a la temperatura, tenemos que considerar si el sistema es endotérmico o exotérmico. En este caso, el sistema del que estábamos hablando es un sistema endotérmico que absorbe calor. Entonces, si tú aumentas la temperatura, el sistema va a hacer lo que sea necesario para que la temperatura disminuya. ¿Y en qué sentido este sistema consume calor, hace que disminuya la temperatura? Este sistema consume calor en el sentido directo. Por lo tanto, si aumento la temperatura, el sistema se va a desplazar hacia el segundo miembro, se va a desplazar hacia la derecha para consumir calor. Recuerda, atenúa la modificación que haces. Si aumento la temperatura, el sistema va a intentar consumirla. ¿En qué dirección consume? En este caso, hacia el segundo miembro. Si el sistema hubiera sido exotérmico, si aumentas la temperatura, el sistema para consumirla habría tenido que ir hacia el primer miembro, siempre intentando atenuar la modificación que se le haya hecho. Y eso es todo. Tienes muchos más ejercicios de equilibrio químico y una explicación muy detallada también del principio del Chatelier en los vídeos que te dejo abajo en la descripción. Hasta pronto.